China ha sacudido los mercados globales al vincular su yuan digital con sistemas de pago transfronterizos en 10 países de la ASEAN, 6 de Medio Oriente, permitiendo que casi el 40% del comercio mundial evite la red SWIFT liderada por Estados Unidos. Esta medida busca establecer un marco financiero independiente de Occidente y ampliar el alcance global del yuan, protegiendo a Pekín de la volatilidad del dólar y de las sanciones estadounidenses. Tomada estratégicamente tras la imposición de nuevos aranceles por parte del presidente Trump, la acción china representa un rechazo contundente al dominio económico de Estados Unidos. En 2022, el comercio entre China y la ASEAN alcanzó los 97,105 mil millones, un aumento del 120% desde 2013, posicionándose a la ASEAN como el principal socio comercial de China. Con el yuan digital ya en circulación en la ASEAN y Medio Oriente, la economía global podría estar al borde de reducir su dependencia del dólar estadounidense. Mientras tanto, la inversión china de 2.600 millones en equipos de litografía de ASML en 2023 ha quedado anulada, señalando un alejamiento de gigantes tecnológicos occidentales como ASML y TSMC. El mensaje de Pekín es: está lista para avanzar sola y hacerlo mejor. Estados Unidos presionó al gobierno neerlandés para revocar licencias de exportación de máquinas Dove clave, lo que congeló 1.000 millones en equipos en China. En respuesta, China lanzó una reestructuración estratégica de su industria de semiconductores, invirtiendo más de 75.000 millones y contratando a 5.000 ingenieros, incluidos talentos de empresas como Huawei y SMIC. En solo 3 años, el país ha construido una cadena de suministro de chips casi autosuficiente, logrando en meses lo que se proyectaba para una década. Actualmente, China depende en un 60-70% de equipos fabricados localmente, y sus laboratorios desarrollan tanto los chips como el software de diseño. Ya no solo está alcanzando a la competencia, sino que está transformando el panorama de la fabricación de semiconductores. En un movimiento sorpresivo, ha desarrollado su propia tecnología de litografía Dove a través de la empresa Secar, con sede en Shenzhen, capaz de fabricar chips de menos de 7 nanómetros, desafiando la necesidad de las costosas máquinas EUV de ASML. El chip de 7 nanómetros del Huawei Mate 60 Pro, fabricado con tecnología Dove vetada, dejó atónito al mundo tecnológico. El avance de SMIC en la prueba de chips de 5 nanómetros, con la mira puesta en una producción de 3 nanómetros mediante técnicas impulsadas por inteligencia artificial, marca la ambiciosa ofensiva de China para superar a sus rivales tecnológicos globales. La decisión de frenar las compras a TSMC y ASML provocó una caída del 27% en los ingresos de esta última en el último trimestre, sacudiendo al sector tecnológico europeo. Más allá de los semiconductores, la venta masiva de bonos estadounidenses y acciones tecnológicas como Apple y Nvidia por parte de China eleva las tensiones a un conflicto financiero de mayor escala. Si estas medidas desestabilizan los mercados, los estadounidenses podrían enfrentar hipotecas más caras, caídas en acciones tecnológicas y pérdidas en fondos de jubilación. La guerra de chips ha evolucionado hacia una disputa por el poder económico y la influencia global. El llamado Valle del Dragón de China emerge como un nuevo epicentro tecnológico, con SMIC controlando ya cerca del 20% del mercado global de chips, 4 veces más que en 2020. A medida que China redefine el panorama de los semiconductores, el futuro de la tecnología cotidiana, desde teléfonos hasta automóviles, está cada vez más influido por la innovación china y las máquinas Dove de Shenzhen. En respuesta a la amenaza del presidente Trump de imponer un arancel del 50%, China prometió represalias y probablemente elevará los aranceles a productos estadounidenses, especialmente tecnológicos como smartphones y laptops, entre un 10 y un 20%. Pekín, que ya apuntó a importaciones por valor de 6.000 millones, incluyendo soya y automóviles, podría ahora superar los 1.000 millones. El golpe para las tecnológicas estadounidenses sería severo, ya que muchas dependen de componentes y materiales chinos. China, que provee entre el 60 y 70% de los minerales raros del mundo, posee una palanca clave en esta guerra tecnológica. Estos minerales son esenciales para fabricar desde teléfonos hasta computadoras portátiles. Si Pekín endurece el control de sus exportaciones como lo ha hecho en el pasado, las industrias de EEUU podrían enfrentar interrupciones graves en el suministro,
aumento de costos y dependencia de fuentes más caras, afectando directamente la producción y los precios al consumidor. Además, China podría recurrir a medidas no arancelarias para presionar a Estados Unidos, como inspecciones más estrictas que retrasen hasta el 20% de las importaciones estadounidenses, especialmente alimentos y productos farmacéuticos. Estas interrupciones aumentarían los costos y tensionarían las cadenas de suministro. Al mismo tiempo, Pekín podría devaluar aún más el yuan para mantener competitivas sus exportaciones, una táctica que ya ha utilizado en anteriores disputas comerciales. Si las tensiones comerciales se intensifican, China podría permitir que el yuan se devalúe entre un 5 y un 10% frente al dólar estadounidense para contrarrestar los efectos de los aranceles y reforzar sus exportaciones hacia otros mercados. Paralelamente, Pekín expande activamente su comercio con naciones del sudeste asiático y socios de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, reduciendo su dependencia de Estados Unidos. Como resultado, las exportaciones chinas hacia estas regiones ya han aumentado entre un 15 y un 20%, una tendencia que probablemente se acelere. Más allá del terreno económico, China emplea la diplomacia como contrapeso a la presión estadounidense, fortaleciendo lazos mediante acuerdos comerciales con ASEAN, Rusia y la Organización de Cooperación de Shanghái. Estas alianzas amplían la influencia global de Pekín y disminuyen su necesidad de acceso a los mercados norteamericanos. Mientras tanto, Wall Street sintió el impacto, perdiendo más de 700 puntos en un solo día, en medio de la creciente pérdida de confianza en la gestión económica de Trump, incluso entre sus antiguos aliados. El desplome bursátil fue impulsado por un informe inflacionario preocupante y la incertidumbre sobre los aranceles. Larry Kudlow, antes defensor firme del historial económico de Trump, ahora atribuye los problemas a los impuestos y la inflación. Pero la confianza pública se desvanece rápidamente. Con el desempleo rural en aumento y la confianza del consumidor en mínimos de varios años, las consecuencias económicas son cada vez más difíciles de ignorar en todo EU. Crece la desilusión, incluso entre los seguidores más fieles de Trump. En lugares como el condado de Wood, en Virginia Occidental, donde obtuvo más del 70% de los votos, trabajadores federales enfrentan ahora incertidumbre laboral y expresan arrepentimiento. La tensión es palpable y la fe en sus promesas comienza a resquebrajarse. Una trabajadora entre lágrimas y miedo lo expresó: lloré. Es algo realmente aterrador. El descontento ya no es exclusivo de los demócratas. También se manifiesta entre exaliados de Trump, con protestas que se multiplican en todo el país. Los manifestantes lo acusan de incumplir promesas clave: recortes a Medicaid, reducción de beneficios para veteranos y aumento del costo de vida, mientras los multimillonarios disfrutan de beneficios fiscales. En Pensilvania, una manifestante resumió el sentir: votamos por América primero, pero ahora es multimillonarios primero. A medida que crece la frustración económica, la política exterior de Trump también enfrenta un juicio cada vez más severo. Jadon Vance, aliado de Trump, fue detenido en Groenlandia debido a la oposición local hacia la política exterior del expresidente. Al mismo tiempo, Canadá ha tomado distancia de los compromisos energéticos con EU, optando por alinearse con Europa. China, por su parte, está aprovechando la coyuntura para atraer a antiguos aliados estadounidenses a su esfera de influencia. El escándalo por la filtración de inteligencia militar a través de la aplicación Signal, que implicó al vicepresidente y altos mandos militares, sacudió a la política estadounidense. Incluso Fox News, habitual defensor de Trump, no logró encubrir el hecho. El silencio del expresidente agravó la crisis. Mientras los ciudadanos enfrentan las consecuencias: aumento del precio de alimentos, atención médica y mayores impuestos derivados de políticas fallidas. Las familias de clase trabajadora y media que antes confiaban en Trump, hoy se enfrentan a una dura realidad. Ha fracasado tanto en economía como en política exterior. Una serie de errores, sumada a un silencio inusual, lo ha dejado acorralado. Mientras los medios conservadores cierran filas en su defensa, la gran incógnita persiste: ¿seguirá creyendo el pueblo estadounidense en promesas que no se han cumplido? Trump evalúa imponer un arancel del 200% a las importaciones de alcohol europeo, incluyendo vino y coñac. Esta medida podría convertir los productos más apreciados del viejo continente en fichas de negociación dentro de la creciente guerra comercial entre EU
y Europa. El presidente ha advertido que si la UE no revisa sus aranceles sobre el acero y el aluminio estadounidense, responderá con un 200% de impuestos sobre vinos, champañas y licores europeos. La iniciativa busca desmantelar lo que Washington considera barreras comerciales injustas. En 2023, la Unión Europea exportó bebidas alcohólicas por 1.100 millones a EU, lideradas por los vinos franceses. De aplicarse, estos aranceles elevarían precios, reducirían la cuota de mercado y golpearían duramente al sector vitivinícola europeo. El arancel podría duplicar los precios para consumidores estadounidenses, afectando gravemente a productores de Francia, Italia y España. Voces del sector advierten que las exportaciones podrían detenerse por completo. Ante esta amenaza, los consumidores en EU podrían volcarse hacia alternativas nacionales, reduciendo aún más la participación europea. Funcionarios de la UE, por su parte, han prometido proteger su industria vitivinícola, criticando con dureza la estrategia de Trump y mostrando disposición a defender con firmeza sus intereses económicos. La amenaza de un arancel del 200% perjudica tanto a la industria vitivinícola de la Unión Europea como a las relaciones comerciales entre Europa y EU. Vinos franceses de alta gama, como el champán, se verán afectados por el aumento de costos, lo que ha llevado a Francia a defender con firmeza sus intereses. Sin embargo, esta situación también abre oportunidades para los productores estadounidenses, que podrían expandirse en el mercado europeo si Washington reduce los aranceles internos al vino, impulsando así a regiones como California y Texas, familiarizadas con las marcas europeas. Si la Unión Europea mantiene sus aranceles, sufrirá una caída en sus exportaciones de vino hacia EU, mientras que los productores estadounidenses podrían ganar terreno en Europa con el aumento de las tensiones transatlánticas. La gran incógnita es si EU sabrá aprovechar esta oportunidad o si la ola global de aranceles terminará por afectar a la economía en su conjunto. Canadá, por su parte, ya ha mostrado su oposición. En una advertencia tajante, Canadá dejó claro que no cederá. Mark Carney, exgobernador del Banco de Inglaterra y aspirante a primer ministro, prometió resistir cualquier intento de debilitar a su país. Criticó duramente la estrategia estadounidense, afirmando que la economía canadiense debe estar al servicio de su población y advirtió que sin reformas, más ciudadanos quedarán rezagados. Carney reveló además que enfrentó directamente a Trump, rechazando cualquier intento de socavar la soberanía canadiense. La política arancelaria del presidente estadounidense se ha intensificado con rapidez. Los aranceles actuales superan el $1 billón en importaciones, y se contempla aplicar un impuesto universal del 20% a todas las exportaciones extranjeras, lo que afectaría a más de 3 billones en bienes. Aunque ambiciosa, esta estrategia implica un alto riesgo. Analistas de Moody's advierten que las represalias podrían costar 5,5 millones de empleos, elevar el desempleo al 7% y provocar una fuerte caída del PIB. Mientras tanto, Goldman Sachs ha aumentado al 35% la probabilidad de una recesión frente al 20% anterior. Las políticas domésticas impulsadas desde la Casa Blanca están generando indignación global e incertidumbre en los mercados. La Comisión Europea ha declarado que está preparada para proteger sus intereses, mientras Canadá, bajo el liderazgo de Carney, propone una reestructuración económica para reducir la dependencia de Washington. Mientras tanto, los mercados financieros estadounidenses se tambalean. El S&P 500 acaba de registrar su peor trimestre desde 2022 y las empresas enfrentan una inestabilidad sin precedentes. La incertidumbre sobre la política arancelaria de EU crece ante la falta de claridad desde la Casa Blanca, que aún no ha definido una estrategia económica clave a menos de 24h de un importante discurso presidencial. Aunque los asesores han presentado varias opciones, negociar con todo el mundo resulta inviable. Un posible arancel del 20% podría generar hasta 6 billones para el presupuesto, pero los economistas advierten que las represalias serían inevitables. Goldman Sachs ha recortado sus proyecciones de crecimiento, anticipando inflación, aumento del desempleo, posible recesión. Estas decisiones están desestabilizando tanto la economía estadounidense como la global y plantean preguntas cruciales sobre quién asumirá realmente los costos. Tesla, por su parte, enfrenta una creciente presión desde Canadá en medio del deterioro de las relaciones comerciales entre ambos países. Como respuesta a los elevados aranceles estadounidenses, Ottawa ha impuesto tarifas específicas a Tesla.
la ha excluido de programas de subsidios y está evaluando restringir la exportación de materiales clave para la fabricación de vehículos eléctricos. Esto plantea una duda que quebrará a Tesla o desatará un conflicto comercial de mayor alcance: el enfrentamiento entre EU. Canadá ha superado los aranceles, convirtiéndose en una batalla por la tecnología y la energía. Canadá ha puesto la mira en recursos esenciales como el litio, el níquel y el cobalto, fundamentales para las baterías de autos eléctricos, buscando desafiar la estrategia estadounidense en este sector. Al enfocarse en Tesla, el principal fabricante de vehículos eléctricos de EU a EU, Canadá amenaza no solo a una empresa, sino a toda una industria. La decisión de Canadá de apuntar directamente a Tesla no es casual. Como líder en ventas de vehículos eléctricos en EU, Tesla simboliza el dominio estadounidense en el sector. Al imponerle aranceles y excluirla de incentivos, Canadá busca reducir su competitividad, especialmente porque controla más del 50% del mercado canadiense de autos eléctricos. Al mismo tiempo, Ottawa está impulsando su propia industria, apoyando a fabricantes como Lion Electric y VinFast y limitando la influencia de Tesla. Este movimiento también representa una declaración política contra las estrategias comerciales de EU y el poder corporativo bajo el liderazgo de Elon Musk. Si Canadá concreta estas políticas, las consecuencias irán mucho más allá de Tesla. La cadena de suministro norteamericana de vehículos eléctricos podría colapsar, ya que Canadá provee minerales fundamentales como el litio, el cobalto y el níquel. Una interrupción en estas exportaciones encarecería la producción y aumentaría los precios de los autos, afectando también a Ford, GM y Rivian. En Canadá, los precios de los vehículos Tesla podrían incrementarse entre 5.000 y 10.000 $, perdiendo terreno frente a marcas locales o competidores chinos como BYD. Como respuesta, EU podría aplicar aranceles a autos y autopartes canadienses, afectando a grandes proveedores como Magna International. Esto podría desencadenar una devastadora guerra comercial que perjudicaría a toda la industria automotriz de ambos países. El ascenso de los BRICS podría transformar el panorama financiero global. Con 23 países solicitando su adhesión, el bloque ya representa al 55% de la población mundial y más del 37% del PIB global. Esta expansión plantea un desafío directo a la hegemonía del dólar estadounidense, con la posibilidad de crear una nueva moneda o incluso un sistema financiero alternativo. En este contexto surge una pregunta: ¿sigue siendo relevante el G cuando BRICS avanza hacia un modelo que podría prescindir del dólar? La reciente incorporación de Nigeria e Indonesia marca un cambio en las dinámicas de poder mundial. Nigeria, con un PIB de 5.000 millones y más de 200 millones de habitantes, emerge como un actor clave no solo en el sector petrolero, sino también en las reformas globales. Su ingreso representa la primera presencia significativa del África subsahariana en el bloque, lo que podría cambiar el foco energético más allá del petróleo saudí. Por su parte, Indonesia, con 280 millones de personas, una economía superior a 1.003.010 millones, también se aleja de la órbita occidental. Ambas naciones refuerzan la idea de que BRICS se está convirtiendo en un actor global de peso, con influencia en sectores como energía, agricultura y más. Los países BRICS avanzan con decisión hacia la desdolarización, promoviendo el uso de monedas locales en el comercio internacional. Esta transición ya está en marcha, liderada por países como Nigeria y Venezuela, que buscan alternativas tras haber sido objeto de sanciones estadounidenses. Al eludir el dólar, estas naciones están trazando una nueva ruta para el comercio global y desafiando el dominio histórico de la moneda estadounidense. Este giro podría marcar el inicio de una nueva era financiera. Adiós a las conferencias dominadas por el dólar. Bienvenida a la nueva ruta del desarrollo. El protagonismo del FMI podría quedar relegado ante el impulso del Banco de Desarrollo de los BRICS. El bloque está decidido a ampliar su Banco de Desarrollo, una iniciativa que ya está generando nerviosismo en el FMI y el Banco Mundial. ¿La razón? El NDB planea ofrecer financiamiento en monedas distintas al dólar a países en desarrollo, una propuesta atractiva para muchos. Al posicionarse como alternativa seria a las instituciones financieras occidentales, BRICS busca ofrecer un modelo que permita a las naciones acceder a fondos sin depender de Washington. Este avance en la estrategia de desdolarización está siendo observado de cerca por los actores tradicionales del sistema financiero global.
Con cada nuevo miembro, como Nigeria o Indonesia, BRICS fortalece su legitimidad como plataforma para el sur global. Mientras las potencias occidentales observan desde la distancia, BRICS se consolida como el club al que todos quieren pertenecer. Déjanos tu opinión en los comentarios, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y dejar tu like. Nos vemos en el próximo vídeo.